organiza a sua curadoria? Os métodos, a metodologia aplicada, as direções, como é que tu trabalha? Quando tu é desafiada para ser a curadora-chefe da Bienal 12 em Porto Alegre, e o tema é esse que foi escolhido, qual é o passo seguinte? Para quem não conhece os detalhes desse esforço, como é o método? Bueno, el método. Yo no soy una curadora de profesión, es decir, no estudié curaduría, soy una historiadora del arte. Contigo, Gilberto, hablamos muchas veces, ¿no?, de que somos científicos, en un sentido, científicos Claro. sociales, tú en la medicina. Es decir, yo soy una investigadora, una persona que trabaja en los archivos, que reflexiona, me lleva mucho tiempo, no soy una curadora que cura hoy, cura mañana, cura... No. En general trabajo pocos proyectos y durante muchos años. Entonces, ¿cómo trabajo? Las exposiciones generalmente me son propuestas a partir de temas de investigación que yo ya tengo. Por ejemplo, la Bienal no fue una Bienal que yo dije, bueno, hay una Bienal. No, sino que el tema que yo estaba trabajando y la línea de interés de la Bienal coincidió. Entonces, siempre estoy preparada en un sentido porque no es que haga una curaduría de un tema que no estoy investigando, siempre está vinculado a la investigación. Por otra parte, me dicen que el streaming se cayó, que están tratando de retomar. Espera que voy a preguntar si esperamos. Entonces... ¿por qué hago curaduría? Porque me interesa la investigación, la publicación, los congresos, todo el circuito por el cual nosotros distribuimos trabajo de conocimiento, pero me interesa también el contacto con los públicos. Entonces, plantear esa relación entre investigación y el espacio me parece que es una proyección social. Me dicen que YouTube se cayó también. Ahí está. Bueno, ahora volvió el Instagram. Bueno. ¿Volvió todo? Sí, volvió el Instagram. Ahora no sé si volvió el YouTube. Pero decía que me interesa la investigación y me interesa el proceso de entrar en contacto con los públicos. Es como la proyección que uno tiene del trabajo que realiza en su escritorio, en su oficina, en los archivos, en un espacio en el cual esa investigación toma contacto con el público. Pero también me interesan las exposiciones porque creo que en el espacio de exposición, y veremos qué pasa con los medios digitales, que es una de las preguntas que estamos recibiendo, ¿no? ¿Cómo entendemos que va a ser ese pasaje, claro, digamos, a lo digital? Entonces, sobre eso tengo hipótesis, no lo sé todavía, pero pienso que el momento en el que uno plantea la relación con los públicos, ya sea en el espacio e hipotéticamente en los medios digitales, se produce un conocimiento nuevo, un conocimiento que es distinto a aquel que se produce en los textos escritos, aquel que se produce en relación con las clases, con la enseñanza en la universidad. En el espacio, en el momento de montar, se produce esa relación entre la tensión imantada de las obras, ¿no? Las obras son campos de sentido y campos de fuerza, tienen una expresión propia. Al entrar en contacto con otras obras, se genera algo distinto. Es el momento quizás más emocionante para un curador, ¿no? El momento en el que las obras entran al espacio y cuando entran en contacto en el espacio, uno aprende cosas que no están en los libros, que no están en las historias de los artistas, que no están en las historias de las obras. Por eso es que, si bien yo soy una historiadora que estudio las obras en contexto, también me interesan mucho las asincronías. Es decir, cuando nosotros vemos una obra en un espacio de exhibición, esa obra sucede de nuevo. Es una obra vinculada a un tiempo pasado, pero inmediatamente vinculada a ese presente. Sucede, es un acontecimiento, es como una obra de teatro, ¿no? Hay una performance de la obra misma. Eso me parece que es el poder mágico de las exposiciones y que son extraordinarias herramientas de conocimiento.
siempre hay algo casi misterioso, ¿no? En qué es lo que sucede, por qué sucede lo que sucede en el espacio. Pero es algo que uno experimenta, y de hecho el placer de ir a una exposición es justamente eso, ¿no? Estar con el cuerpo dentro del espacio, mirar hacia una obra y tener en ángulo otra obra, ¿no? Y esa interrogación que proviene de las obras en diagonal, las fisuras que se producen, ¿no? En los diálogos entre las obras. Es difícil de explicar, pero sucede. Y bueno, tendremos que explorar si sucede en los medios digitales, ¿no? ¿Cómo vamos eh, a conceptualizar esta relación entre el arte y los medios digitales? Essa pergunta não temos a resposta ainda, né? Andréia, eu como presidente da fundação, eu tinha sempre a preocupação de que os temas das bienais que eu me envolvesse fossem temas importantes para o país. Então, nós trabalhamos a questão do negro na arte contemporânea na América Latina, no mundo, especialmente no Brasil, e contigo nós entramos na questão do feminino. Uma coisa que eu notei, isso pessoalmente, conversando contigo, que me pareceu diferente de alguns outros curadores com quem eu conversei ao longo dos últimos anos, é que essa questão para ti faz parte de uma caminhada, digamos assim, é um projeto que para ti não tem mais como, digamos, fazer grandes desvios, é uma parte de um comprometimento pessoal. E eu acho isso muito bonito, porque países como o Brasil, por exemplo, precisam muito discutir a questão da mulher, do feminino, no contexto da nossa sociedade, e eu tenho muita expectativa de que a tua Bienal vá poder criar esse tipo de debate na sociedade. Eu queria que tu me falasse um pouco assim dessa tua obstinação por seguir ese camino. Bueno, esas son cosas que uno no puede controlar, ¿no? Creo que el arte es ese campo en el cual se pueden expresar cosas que no se pueden expresar en otros lugares, ¿no? Es decir, en la vida pública, en la vida política, en la vida económica, religiosa, se manejan otros parámetros. En el campo del arte se pueden decir cosas, siempre y cuando no estén en contra de la ley, que transgreden los órdenes tradicionales que recibimos, que aceptamos, son las zonas de fisura, ¿no? Y a mí me interesa porque creo que una sociedad no crece, no se expande, sino se expande también en términos de conocimiento, y expandirse en términos de conocimiento implica ir más allá de lo que conocemos, ir más allá de lo que aceptamos. Y creo que el arte tiene una función central en esa transformación de los conceptos tradicionales y establecidos. Entonces, es un trabajo para mí que tiene una dimensión que va más allá de un contrato, de un acuerdo, tiene que ver con, digamos, un proyecto intelectual, si se quiere, ¿no? Y pienso que, bueno, en el caso de esta Bienal, la representación de artistas negras es muy importante, y en un sentido me siento aprendo mucho, por ejemplo, de artistas como Rosana Paulino y toda su reflexión sobre el lugar de la mujer negra, ¿no? Como la base de la pirámide, ¿no? Sujeta a relaciones patriarcales y sujeta a relaciones de raza también, y de clase, ¿no? Porque la mirada interseccional donde la raza y la clase, ¿no?, se cruzan, son las formas más intensas de poder explorar el lugar del arte en la sociedad. Entonces, bueno, creo que es un diálogo que, no sé si compete solamente a Brasil, compete a toda América Latina, compete a un país como la Argentina, que se siente que es un país que descendió de los barcos y que no descendió de los barcos, es decir, hay una población indígena, aborigen, originaria, muy importante en el país, y también una población negra que en una historia de blanqueamiento se borró. Y sobre ese punto hay investigadores que están trabajando y también revisándose
las estructuras del arte, que son estructuras expulsivas y reductivas, ¿no? Andréa, uma outra coisa que eu não quero deixar de comentar é que nós estamos vivendo um momento muito difícil politicamente no Brasil, em que a cultura tem sido praticamente relegada a muito menos que um segundo plano. Eu acho que segundo plano é pouco para o que está se fazendo de, digamos assim, invisibilização, esquecimento, digamos assim, minimização do papel da cultura no Brasil de hoje. Isso me preocupa muito. E eu notei uma coisa muito bonita na tua pessoa, que eu queria dizer publicamente. Esse é um momento para dizer isso. Que eu acho que tu tens uma característica muito interessante que eu aprendi contigo, a gente sempre aprende, não é? Que é dizer as coisas com força, com firmeza, mas ao mesmo tempo sem perder a delicadeza, sem baixar o nível, como se diz numa linguagem. De onde vem isso? É da tua história pessoal, das experiências que tu já tivesse? Da onde vem essa tua força junto com delicadeza? Bem, você não conhece a gente. No lo sé, no lo sé. No soy consciente si se produce esa mixtura. Sí confío mucho en el conocimiento. Creo que, y bueno, y soy una profesora, ¿no? Una profesora tiene que comunicar, que impulsar procesos de conocimiento, preguntas, problemas. Entonces, eso quizás tiene que ver con esa condición de docente, ¿no? Pero, bueno, para no eludir la pregunta, ¿no? Pienso que la cultura está en jaque en todo el mundo. No existen escenarios ideales, por supuesto, en algunos lugares del mundo, probablemente en el Brasil en este momento, más en jaque que en otros. Pero los artistas siguen trabajando, los movimientos teatrales son intensísimos, los artistas visuales siguen haciendo arte. Hemos visto en estos tiempos creación de conciertos, de obras de teatro, ciclos de performance, esa búsqueda de establecer una comunicación que está cruzada por una situación afectiva particular, ¿no? Es decir, el encierro, el aislamiento, probablemente estamos en un panóptico global en este momento. La globalización es una globalización al revés. Lo que compartimos en todo el mundo en este momento es la experiencia de la pandemia, de la enfermedad, del aislamiento, de estas formas de vida y también de formas de morir, que son completamente nuevas y que están muy vinculadas al miedo también, ¿no? Es decir, cómo el miedo a la enfermedad ha incidido en la regulación de las sociedades de una manera increíble, ¿no? Lo que quizás no lograban en términos de control de la presencia de las personas en las calles manifestándose, lo logró la enfermedad, que todos estén adentro de sus casas. Bueno, pienso que no hay que el arte sigue sucediendo, que no podemos dejar de pensar de qué van a vivir los artistas, porque es nuestra responsabilidad, pero el arte va a seguir sucediendo. Aquí hay una pregunta, me dice, bueno, ¿cómo los temas de la Bienal fueron pensados antes del surgimiento de la pandemia y cómo actúan estos temas, cómo son pensados estos temas hoy? Bueno, la verdad es que el escenario de la pandemia cruzó toda la estructura de la Bienal, ¿no? Hemos pensado en la emergencia estrategias, pero hay núcleos dentro de la Bienal que pueden ser perfectamente pensados en este contexto en el cual estamos ahora. Por un lado, la Bienal tiene una presencia muy intensa de lo textil, pero lo textil no como costura, como bordado, simplemente, sino más allá, como trama social, como interrelación de las personas y también como sutura, como signos de violencia, ¿no? Tejido, ruptura y Claro. reconstrucción. Reparo, ¿no? Claro.
reparo y también sutura, ¿no? Sí, Como una cirugía, es un tipo de costura claro. distinta. Y eso está presente en la obra de Rosana Paulino, eso está, ahora podemos recorrer un poco el sitio de la Bienal. Pero bueno, en este contexto particular yo creo que hay un punto que es fundamental en la Bienal. Nosotros abordamos los femeninos, pero abordamos también los feminismos. Y el mundo en los últimos años, tanto en la emergencia ecológica, tanto en la formulación de nuevas formas sociales, el feminismo cumplió una función fundamental. El feminismo como práctica, como activismo en las calles, y el feminismo como teoría, como reflexión, como bibliografías. Las bibliotecas han crecido enormemente en teoría feminista, y la teoría feminista no es simplemente la forma de pensar el lugar de la mujer en el mundo. La teoría feminista se propone pensar el mundo de otra manera, un mundo que deje de lado las estructuras patriarcales, que en definitiva son parte también del mundo en el que vivimos, ¿no? Es decir, de esta situación de pandemia, la explotación de los recursos naturales, el quiebre de los hábitats, produjo también zonas de salto, ¿no? De lo animal o lo Claro. humano. No podemos pensar lo que estamos viviendo al margen del expolio del planeta, al margen de la destrucción de los recursos naturales. Y el feminismo pensó intensamente sobre esos temas. Y el feminismo pensó también intensamente sobre los espacios domésticos. Y hoy en día todos estamos viviendo en los espacios domésticos. La casa, el hogar, eh, las condiciones en las que transcurre la vida cotidiana, que no es la misma para todas las personas, es decir, gran parte del planeta vive en condiciones extremas. El feminismo pensó sobre eso, pensó sobre lo doméstico y la pobreza, pensó sobre lo doméstico como trama de sentido, pensó sobre lo doméstico también como espacio de opresión y de violencias. Paradójicamente, el hogar es el cuidado, pero el hogar es la amenaza también. Muchas mujeres están viviendo en este momento con sus abusadores en las casas, en una situación de encierro. Entonces el feminismo es mucho más que pedir en las calles por una agenda específica. El feminismo es una filosofía, es una teoría política, es una teoría económica, es un concepto de la ecología, de la relación del hombre con el mundo, la crisis también de la relación de lo humano con la naturaleza, esto que se llama el antropoceno, ¿no? Es decir, el poder del Claro. hombre en el mundo, que es un poder también de destrucción hacia el mundo. Eso fue pensado también por el feminismo. Entonces creo que la Bienal tiene una enorme actualidad, pone en escena afectos, sensibilidades, conceptos estéticos, teorías y filosofías que en los últimos años han abordado intensamente nuevas formas de pensar el mundo. Andréia, pode falar um pouco sobre as obras, assim, que tipos de linguagens que são mais usadas? Tem muita fotografia, vídeo, as instalações ficaram um pouco prejudicadas agora por essa necessidade de uma Bienal virtual, não é? Mas fala um pouco sobre as obras, assim, no sentido geral. Bueno, lo primero que quisiera decir es algo que me parece que es importante en relación con preguntas que hubo sobre el salto hacia lo tecnológico. Y me parece que es importante evitar el exitismo. Es decir, estamos haciendo la Bienal, los museos están interrogándose sobre las formas para seguir, pero estamos lejos de un momento de exitismo, es un momento de reflexión crítica, y en ese lugar se instala la Bienal. Respecto de las obras y respecto de las poéticas y los lenguajes que fuimos considerando, bueno, la Bienal tiene una presencia importante de la fotografía, del video y de obras que fueron pensadas en relación con la ciudad o que que tuvieron un momento previo pero que iban a ser realizadas en la ciudad. Era importante para nosotros tratar de llevar en la mayor medida posible una comunidad de artistas a la ciudad.
teníamos mucha expectativa sobre el tejido que se iba a producir en ese encuentro. Para mí, el encuentro que se produjo con mujeres radicales, con muchas artistas que viajaron a las distintas inauguraciones de las exposiciones, fue increíble. Artistas que no se conocían, que a veces no conocían la obra de las otras y que celebraban en forma conjunta el encuentro. Entonces, tenía mucha expectativa sobre ese encuentro en la ciudad de las y los artistas, ¿no? Eso probablemente no sabemos si va a suceder, pero es probable que no, porque no sabemos qué sucede en la próxima semana, en los próximos 2 meses, Claro. no, muy difícil anticipar. Entonces, sí, para mí era muy importante recuperar distintos conceptos del textil convertido en trama, convertido en urdimbre, como metáfora de la relación social, del tejido social y de la herida, y eso está muy presente en varias artistas de la Bienal. Podemos, si querés, indagar un poco en el site, lo abro. Claro. A ver si... Share screen. A ver si puedo abrirlo. No, no puedo entrar en el site. A ver si me orientan acá. Ahí está, a ver. Ahí. Ahí está. Bueno, muchas decisiones las tomamos sobre la marcha en relación con el site. Bueno, no estoy pudiendo entrar. A ver si me ayudan. Voltou? Voltou, Emma? Me escuta bem, Andréa? Sí, sí, sí. Ah, tá, porque eu achei que estava com problema técnico ali. Andréia, enquanto tu está procurando as imagens, fala um pouco sobre o educativo, que é algo tão importante para nós na história das nossas bienais do Mercosul, o papel do programa educativo, que o nosso querido professor Igor Simões tem tido um papel tão importante. Como é que tu enxerga isso como uma característica da nossa Bienal? No exclusiva, mas una característica. Sí, no es exclusiva, pero es una característica importante de la Bienal. El programa educativo tiene una fuerza enorme y creo que realmente tiene esa fuerza justamente porque no es una Bienal Airbnb, es una Bienal completamente vinculada a la ciudad. Entonces, en una Bienal donde tú tienes un público que fluye, que no es la ciudad, o sea, no es el habitante de Venecia el que va a la Bienal de Venecia, sino que es un público internacional que está entre aeropuertos, entre ciudades. En Porto Alegre no sucede eso, es una Bienal muy vinculada a las comunidades educativas, a las escuelas, a las universidades. Los programas son complejos, son escalonados en el tiempo. Esa textura es singular y casi única de la Bienal de Porto Alegre. Y en ese sentido, para mí era muy importante trabajar con un curador de Porto Alegre, y trabajar con Igor, bueno, es una alegría y un privilegio, ¿no? Porque Igor tiene un entusiasmo, una vinculación con las comunidades educativas, y llevó adelante un programa durante todo 2019 que bueno, enraizó también la temática de la Bienal, ¿no? Territorio Queinde es el corazón del programa educativo. En ese sentido, bueno, pienso que a partir del momento en el que estamos ahora, prácticamente con la obra de casi todas las artistas subida al sitio,
la proyección en los próximos días hacia la actividad que están desarrollando online las escuelas y las universidades es, bueno, un campo de proyección y de investigación enorme, ¿no? Digo, vamos a aprender sobre lo que está sucediendo en las redes, no lo sabemos. Tenemos Até muchas... agora, Andrea, nós temos, perdão, até agora nós temos em torno de 25 a 30 artistas que já colocaram no nosso site os seus trabalhos, os seus vídeos, né? Em quanto tempo tu espera que nós completemos o total dos artistas que participam nessa mostra online? Em quanto tempo que as pessoas terão isso tudo? Hay más de 30, hay ¿Sí? casi 60 artistas en este momento. Sim, mas que já estão disponíveis. Sí, ya están disponibles. Hay casi 60 artistas que ya están disponibles. Así que estamos casi cerca. Tenemos que pensar que el tipo de materiales que fuimos pidiendo eran distintos, y también solicitar el permiso, ¿no?, a los artistas para colocar los materiales online, y que en esta emergencia, bueno, muchos artistas estaban en situaciones de urgencia personal, entonces los contactos no siempre fueron de la misma manera, ¿no? Y también, por supuesto, que hay el trabajo se está desarrollando sobre la base del respeto hacia el momento particular de cada persona, ¿no? Es decir, cómo está cada uno en este momento. No es que tenemos un programa de mandato, digamos, de que hay algo que debe ser hecho, sino que lo que buscamos fue reconstruir el tejido de la Bienal, y a partir del contacto más afectivo que del contacto de agenda de trabajo, se fue generando un espacio en el que veíamos que la Bienal era necesaria en este momento. De esta manera, este contacto con los artistas era importante en este contexto también. Así que en ese fluir, digamos, entre, bueno, ver dónde están, cómo están cada uno, restablecer el contacto, ir fijando un proyecto, y la participación de los artistas, se fue generando este proyecto en red. Pensamos que la semana que viene van a estar completamente subidos los artistas. Igor Simoes ya está plantando programas educativos en la red, y bueno, tenemos los depoimentos, ¿no?, los testimonios que las artistas filmaron con el celular y que fueron subiéndose a las redes como una forma de conectarse en primera persona, ¿no? Es decir, yo estoy aquí, estoy haciendo esto, la obra que presenté en la Bienal es esta, contándola en palabras. Nos pareció, bueno, una forma, si se quiere, precaria, ¿no? No con producción, pero espontánea también. Fue muy linda la experiencia, fue muy emocionante recibir los pequeños videos en el celular, y bueno, y empezar a subirlos y empezar a crear eso, ¿no? Una comunidad de personas que desde donde estaban hablándole a otras. Andrea, durante a nossa conversação, eu recebi 6 mensagens no meu celular, e 4 delas fazem a mesma pergunta, que eu já mais ou menos falei contigo, mas eu queria que tu falasse um pouco mais. Essas bienais em grandes proporções, com grandes orçamentos, grandes pressupostos, isso é algo que é viável no futuro? Como é que tu enxerga a construção de bienais como grandes eventos? Isso vai continuar acontecendo? Ou vão ser eventos menores no futuro? No lo sabemos, estamos cerca de redondear la hora, pero diría que hoy la Bienal es un espacio para pensarse críticamente a sí misma, y para pensar también si queremos volver a lo mismo que dejamos antes de la pandemia. En lo personal, pienso que tenemos que tener una reflexión crítica hacia ese mundo enloquecido del arte, ¿no? Entonces, me parece que el proceso de la Bienal es un proceso de reflexión crítica. No creo que haya un acuerdo general. Estoy segura de que muchos
museos, muchas bienales quieren volver exactamente a lo mismo. En lo personal, estoy en un proceso de reflexión crítica, ¿no? Junto también con Igor Simoes, con Fabiana López y con Dorota Bixel en una serie de Skypes o Zooms que estuvimos sosteniendo. Estamos en ese proceso, ¿no? En reflexionar críticamente. Yo no creo que el mundo del arte tenga que volver exactamente al mismo lugar en el que estaba. Tiene que incorporar este presente como parte de una reflexión crítica hacia sus propias estructuras, hacia el concepto de bienal, hacia el concepto de museo. Me parece que urge. Quería ver si podemos entrar en el site. Ahora sí. Sí. Estoy ahí con Cayo, a ver si Cayo, me gustaría entrar a la parte donde se ven todas los retratos de los artistas, de las artistas. Bueno, fue interesante pensar en esta presentación, que no la teníamos pensada. De hecho, no íbamos a incluir las fotos, los retratos personales en el catálogo, pero en el momento en que empezamos a recibir los depoimentos en Facebook, fue evidente que en este momento era importante decir, aquí estoy yo, digamos, presentarse Claro. a través de la imagen, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, entrar en la obra de Fátima Pecci. Entonces tenemos así, digamos, todas estas mujeres, estos hombres, estos rostros que nos miran. Fátima, si podemos entrar a la obra que ella trabaja, fue una de las primeras artistas que mandó estos depoimentos. Ella hace una obra desde hace muchos años con retratos de mujeres asesinadas, ¿no? De femicidios, capta estos retratos de estas mujeres, pero redirige la mirada. Es decir, suponte que en la foto miraba para allá y en el retrato que ella hace miran para el frente, ¿no? Entonces logra esta interlocución y este monumento de ausencias, de cuerpos hoy ausentes y de preguntas por la justicia, básicamente. Está también en este momento Lidia Lisboa, que es una artista pintora también, justamente dos pintoras. Si podemos, Caio, ir a la obra de Lidia Lisboa, y que para mí fue todo un descubrimiento. Es una artista que propuso Fabiana, y que en esa pintura que parece pintura abstracta en un primer golpe de vista, lo que vemos es cómo ella funde, digamos, o logra esa coexistencia de arquitecturas, de la ciudad, de lo urbano, de lo popular, de lo colectivo, y también de una sociedad que pictóricamente ella plantea desde esos fragmentos, ¿no? La obra de Lidia iba a estar montada en diálogo. Vamos a ir subiendo las proyecciones del espacio como para que puedan ver también cómo estas obras estaban pensadas en el espacio, ¿no? Bueno, sí, no, Lidia Lisboa, me confundí de artista, pero bueno, Lidia Lisboa no es pintora, ¿no? Ella iba a exponer estas piezas increíbles, ¿no? Aquí de nuevo el concepto de textil, de trama, de tejido, pero en relación con el cuerpo, ¿no? Estas presencias de tejido que ella también activa desde su propio cuerpo. Es una obra también muy monumental, que iba a tener una presencia importante en la Fundación Ibere Camargo. Entonces, Casullos, ¿no? Uno puede pensar también en la relación con otras tradiciones del arte brasileño. Y quería ver también el ¿Qué Osamboy. materiales son estos? ¿Qué material es esto? ¿Con qué trabaja y qué materiales? Telas como tules, también Sí, sí, sí. cerámicas que teje, que produce estos Sí. momentos, digamos, que son escultóricos, que también tienen elementos de frases. Bueno,
Sobre esta obra investigó mucho Fabiana López, y yo conocí la obra de Lidia y aprendo, digamos, de Fabiana en relación con esta obra. Y Elo Samboy también es un artista que propuso Fabiana, y que introduce una poética del cabello, ¿no? Para mí fue muy qué lindo. importante conocer y aprender sobre el significado que puede tener el cabello, el significado cultural, ¿no? Aquí está su madre contando historias mientras trenza el cabello de él, y luego la performance termina con este sumergirse en la tierra, ¿no? Qué Con lindo, este estar parado sobre la tierra. La verdad es que quisiera decir que fue muy inspiradora para mí la obra de Rosana Paulino, ya la mencioné, pero Rosana Paulino yo creo que es una de las artistas homenajeadas dentro de la Bienal, ¿no? De estas artistas que han introducido una reflexión sobre la raza, sobre el feminismo, sobre la desigualdad que introduce la condición de mujer y la raza, ¿no? Es una obra absolutamente conmovedora, la de Rosana Paulino. Ella realiza esta pared de la memoria, ¿no? Con los pequeños patuá, donde imprime los retratos del álbum de su propia familia. Y también tiene bueno, los dibujos de Rosana son absolutamente exquisitos. También, si vamos un poquito, scroll down, ¿no? Estos dibujos donde el cuerpo femenino se convierte, ¿no? Y las secreciones del cuerpo, ¿no? Las lágrimas se convierten en tejido, como que es un cuerpo crisálida, ¿no? Sí, un cuerpo completamente vinculado con la naturaleza. Ella estudió biología también, entonces todo este tema médico, podríamos decir, claro. está presente en la obra de Rosana también, ¿no? Y también una reflexión sobre el lugar de la ciencia, el lugar que la ciencia ha tenido en la constitución de los patrones culturales, sociales, la discriminación, la estereotipación, ¿no? El estereotipo, la clasificación de las personas. Bueno, es una obra, en la de Rosana, profundamente filosófica, humana, que introduce una reflexión extraordinariamente profunda sobre el Brasil, sobre el lugar de la mujer en el Brasil. Está, bueno, Juliana dos Santos también, está online, podemos ver si podemos entrar, recorrer la obra de Juliana. Yo no estoy pudiendo entrar yo, entonces Cayo está buscando por mí. Gracias, Cayo. Sí. Qué lindo, ¿eh? Ahí está, Juliana dos Santos, es la azul. Bueno, este era uno de los proyectos específicos. Juliana hizo un viaje de investigación y estuvo en Porto Alegre. Yo no soy la persona que puede hablar mejor de su obra, pero sí sé que ella hace una investigación sobre el sentido del color, ¿no? Esta inmersión en el azul. Qué lindo, Un ¿eh? trabajo sobre el color que ella hizo también a través de performance e investigación en Porto Alegre. Igor Simoes participó, las fotos de la investigación preliminar están online, y bueno, la relación entre, bueno, azul, agua, olvido, color, clasificación, el proceso de inmersión, de sentir el color en el cuerpo y los poderes metafóricos que tiene el color, ¿no? Es decir, ese color que también remite al mar, remite a ese espacio, digamos, de transmigración, a ese espacio diaspórico y a ese espacio que hoy también en la reflexión actual tiene un lugar problemático, tremendo, digamos, todo lo que significa contemporáneamente las migraciones que se están produciendo desde el este hacia Europa, el cerramiento de las fronteras, y también el agua como agenda ecológica, ¿no? Que es lo que está sucediendo. Entonces, esa inmersión en el azul se puede pensar también de muchas maneras.
Frente al arte, nosotros tenemos experiencias concretas que se producen en un tiempo y en un lugar, y tenemos también objetos, pero las preguntas son infinitas, y la Claro. investigación sobre una obra nos lleva a un viaje por poéticas y conocimientos que se compactan en las obras, que son una experiencia única. Las obras que estamos viendo abajo, las fotografías, son de una artista tzotzil, mexicana, Maruch Santís. Ella empezó a trabajar sobre la fotografía a partir de un taller donde le enseñaron la técnica fotográfica en los años 90, y se dedicó a realizar proyectos de investigación. En este caso, ella vincula dichos populares indígenas que condensan un conocimiento sobre, digamos, los consejos para la vida diaria, y luego busca fotografiar imágenes que pueda asociar con esas frases que tienen que ver con el conocimiento ancestral y el conocimiento de la comunidad. Entonces son obras que asocian fotografías que ella realiza con frases del conocimiento de la comunidad. Entonces son también obras que traen a la Bienal conocimiento que está también en jaque, ¿no? Las comunidades indígenas están siendo exterminadas, asediadas, y son comunidades que están en el centro de la pandemia, ¿no? Por el descuido de las sociedades, de los estados hacia estas comunidades. Entonces, bueno, es una obra que habla, no habla, las obras no hablan. Es una obra que nos permite preguntarnos sobre qué está sucediendo con todas estas tramas de conocimiento en nuestras comunidades, y también sobre cuál es el lugar desde el cual los estados están, digamos, pensando en la emergencia que estas comunidades tienen en este momento particular, ¿no?, de la pandemia. Son fotos, a mí me parecen muy conmovedoras también, ¿no? Porque son fotografías de objetos comunes, 3 papas, una gallina, y están tomados desde arriba y de cerca. Esto es una mirada muy afectiva, ¿no? No es una mirada de control y de poder, sino que es una mirada casi metiéndose dentro de esos animales. También la relación con lo animal, ¿no?, está muy presente en la obra de ella. Bueno, es una obra muy minimalista, muy pequeña y muy profunda al mismo tiempo. Andrea, tu tens perguntas que o Caio, se ele tem anotado alguma pergunta de alguém que esteja participando dessa live, que queira perguntar algo para ti? Estoy acá viendo, hemos hablado un poco de las artistas. Podemos ir también, si quieres saber más artistas, arriba. Es importante también la presencia de artistas como Mónica Mayer, ¿no?, que se inscribe netamente dentro del feminismo artístico, una artista mexicana que en 1978 hizo por primera vez una obra en la que le preguntaba a las mujeres, bueno, como mujer en México, ¿qué es lo que más te molesta? Y esta acción se iba a reproducir en el contexto de la Bienal, ¿no? Entonces eso es una obra que se contextualiza en cada presente, ¿no? El público participa, escriben estos pequeños papelitos, ¿no?, en los que está planteada la pregunta, y va respondiendo. Esta es la obra de 1978 que se fue recreando. Nosotros la recreamos en Mujeres Radicales en Hammer Museum en Los Ángeles, y queríamos hacerla en Porto Alegre porque me parece que es una pregunta que en cada ciudad debe hacerse, ¿no? Es decir, Tem algumas que dá para ler o que está escrito, não? Sí, acá pode no ler sé. alguma delas que está escrito? Ah, sim, aí, ó. O que diz ali? A janitor's actually... Eu não consigo sí, ler acá se le daqui. pregunta si ha sido acosada sexualmente alguna vez en la universidad. Ah, sim. Esa era la pregunta, ¿no? Y entonces dicen, sí, Ahí bueno, está.
fui acosada en los dormitorios no estudiantiles y lo reporté a la persona en la escuela, ¿no? Pero él lo hizo de nuevo, y entonces yo lo reporté de nuevo, y entonces que la universidad UCLA, es decir, la Universidad de California, não fez nada, no hizo nada hasta que su madre inició un proceso iniciou legal. processo, né? A Sí, escola não dice, fez nada para proteger-me. A minha mãe, sim. Entonces, bueno, son como testimonios, ¿no? Como son Claro. anónimos, la gente cuenta experiencias. Entonces, estas preguntas que ella formula en relación con cada contexto se desarrollan con un taller previo y luego quedan en la sala de exposición y el público es invitado a participar. Ella es una gran artista, una gran activista, ¿no? Del feminismo artístico. Bueno, vamos a deixar un gostinho de quero mais, dice Karina. Nós não temos perguntas, Andrea? Não há perguntas para tu responder? No, ahora no. Dice que ¿No? hicieron todas. Es que yo fui contestando las preguntas. Ah, tá certo. Alberto, olha, Andrea, eu acho que nós estamos chegando ao final, né? Sí, estamos chegando ao final? Sí. Ya nos pasamos del tiempo. Eu queria te agradecer, então, Andrea. Eu queria te agradecer muito pela tua presença, por tu estar conosco nessa Bienal, ter sido essa pessoa maravilhosa e madura, e muito consequente no que tu faz, e está nos ajudando muito. E eu queria te agradecer em nome da Fundação Bienal do Mercosul pela tua participação na Bienal 12. Muito obrigado, Andrea. Bem, muito obrigada a você. Quero agradecer também, aproveitar a oportunidade para agradecer a toda a equipe que trabalhou muito, que é muito comprometido com o projeto, não? E também a você, Gilberto, porque você é uma pessoa que tem uma cercania com a comunidade, com a cidade que eu não vi muitas vezes. Então, nós fizemos uma equipe incrível. Um grande beijo. Beijo, muito obrigada. E obrigado a todos. Até logo.